Estamos conectados con el abogado penalista Andy Carrión, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Mayri. Gracias por la invitación. Este es un hecho que nunca se ha visto en el Congreso de la República, que merece además la llamada de atención, y yo le voy a dar dos puntos que quiero analizar con usted, abogado. Haber desaparecido 4 días, ¿no? Después de que la denunciada hizo, mejor dicho, que la víctima hizo la denuncia por violación para evitar ser detenido en flagrancia. Eso es un hecho que está latente y que la Fiscalía tiene que considerar. Y luego está el hecho de que él, por ser congresista, podría entorpecer las investigaciones. ¿Es así? Es tal como lo acabas de mencionar, Mayra, porque estamos hablando de una investigación que la Fiscalía acaba de trasladarlo allá a una etapa posterior, que es la etapa de investigación preparatoria, y con ella la Fiscalía no solamente ha elevado el estándar de sospecha en contra del congresista, a un congresista Freddy Díaz, sino que además ha cumplido con presentar un requerimiento de prisión preventiva. Y justo para el pedido de prisión preventiva, los elementos que tú acabas de mencionar son vitales. La pregunta que deberíamos de señalar es ¿por qué no estuvo presente en el momento mismo de sucedidos los hechos para dar una explicación concreta de lo que sucedía? Y en segundo lugar, si es que eso podría calificarse como un eventual peligro de fuga del lugar mismo de los hechos. Son estos elementos que van a tener que ser analizados el día de mañana en la audiencia que se ha postergado. ¿Qué otros elementos la Fiscalía podría reunir para sostener esta prisión preventiva? Aquí hay que, antes que nada, Mayra, diferenciar lo que está ocurriendo en el Congreso de la República con lo que va a ocurrir el día de mañana. En el Congreso de la República simplemente se está viendo un desafuero de si el congresista amerita o no seguir ejerciendo ese cargo o ha infringido la Constitución. El día de mañana lo que se va a merituar es de si el congresista Freddy Díaz debe enfrentar la investigación en prisión preventiva. Los elementos que se toman en cuenta, que toma en cuenta el juez al momento de decidir este requerimiento son básicamente 3. El primero, que es la existencia o concurrencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculen al investigado con el hecho, es decir, con el delito de violación sexual de una mujer en estado de inconsciencia. En segundo lugar, que la pena sea grave, y estamos hablando de penas que no bajan de 20 años de prisión privativa de libertad. Y en tercer lugar, y este es el punto más importante, de si concurre un peligro de fuga o un peligro de obstaculización a la investigación que ameritaría se imponga la prisión preventiva en contra del congresista Freddy Díaz. Entonces, teniendo estos elementos de estas 3, ¿en cuáles para usted, según lo analizado en el caso de Freddy Díaz, el congresista habría incurrido? Para tenerlo clarito. Bueno, si la Fiscalía ha cumplido con ya pasar una investigación preparatoria, la Fiscalía entiende también de que aquí concurre una vinculación directa con los hechos. Y debemos aquí de señalar cuáles son los indicios con los que cuenta la Fiscalía. No solamente está la versión de la agraviada, que es lo que puede bastar para iniciar, aperturar una investigación, sino además todos los análisis propios para este tipo de delitos, como es el delito de violación sexual, como el análisis médico-legal, el análisis psicológico o también el análisis de cámara GESEL, que son un indicativo determinante a la hora de señalar si se ha configurado o no el delito de violación sexual. Eso es un apartado fundamental porque no depende, y eso hay que señalarlo, de si la víctima, por ejemplo, en algún momento se retracta y dice que no han sucedido los hechos. Siempre en este tipo de delitos es vital recurrir al examen médico legal que entiendo ha pasado la agraviada y que va a ser determinante a la hora de vincular con los graves y fundados elementos a Freddy Díaz, y luego la gravedad de la pena que se desprende por sí misma. Pero yo creo que el elemento más importante que va a tener que ser discutido el día de mañana va a ser si es que el hecho de ausentarse estos 4 días, por ejemplo, podría ser un indicativo del peligro de fuga, o si en el transcurso de la investigación hizo o instrumentalizó el rol que tiene de congresista de la República para poder influenciar en algún testigo u obstruir la propia investigación que sigue en curso. Son estos elementos que definitivamente van a ser analizados y discutidos el día de mañana.
Y este video donde se le ve, donde se viralizó, se recordará al congresista Freddy Díaz cerrando con llave el despacho congresal, él saliendo apurado cuando la seguridad de ese edificio congresal le decía, hay una persona adentro, hay una persona encerrada, congresista, ¿por qué no la saca? Y él se va raudamente. Eso también podría ser materia de análisis para finalmente reunir los elementos y darle la prisión preventiva. Pero por supuesto, Mayra, todos los elementos con los cuales cuenta la Fiscalía van a ser determinantes, porque no solamente se valora uno que tenga más preponderancia sobre otro, sino que el juez también tiene que evaluar todo el conjunto de elementos con los cuales cuenta. No solamente el análisis médico-legal, sino al momento de analizar, por ejemplo, el peligro de fuga, el video, la conducta que tuvo inmediatamente después de sucedidos los hechos, la explicación que pudo haber dado, por ejemplo, a los familiares de la propia agraviada, o incluso, ¿no?, el contacto que él pudo haber desplegado posteriormente con la agraviada para poder persuadirla de que no siga con la denuncia, que podría también constituir un claro ejemplo de obstrucción a la justicia. Y también se podría tomar esta declaración del congresista Freddy Díaz que hizo en la Comisión de Ética, donde él admitió haber sostenido relaciones sexuales dentro del despacho. Por supuesto, ¿no? Porque ya esta admisión implica de que sí hubo un acceso carnal y el tipo penal sostiene como presupuesto específico este acceso carnal y se lo ha reconocido. Lo que tendrían que hacer las autoridades, porque nos encontramos en una investigación penal, es analizar si para ese acceso carnal hubo o no consentimiento, que es el elemento más importante en el delito de violación sexual, o si, como es en esta hipótesis, más bien la agraviada estaba en un estado de inconsciencia ante la incapacidad de resistir, de no haber dado su voluntad de manera o afirmativa de manera expresa. Así es que esto va a tener que ser discutido el día de mañana, Maura, pero el elemento fundamental para analizar el delito de violación sexual es el consentimiento. ¿Estuvo o no en un estado de inconsciencia la víctima? Si la respuesta es sí, es como un menor de edad que puede decir sí tengamos relaciones sexuales, pero que al no tener esa capacidad de libre albedrío de disponer de su cuerpo, igual siempre sigue siendo el delito de violación sexual. Muy bien. Entonces vamos a ver cuál es la interpretación que mañana el Poder Judicial, en base a los elementos que reúne la Fiscalía, le puede dar. ¿Está bien la cantidad de tiempo que ha pedido la Fiscalía para este tipo de casos del congresista? Estos casos, Mayra, avanzan relativamente rápido porque y de una manera célere porque las pruebas son muy concretas, ¿no? Yo creo que al día de hoy a la Fiscalía ha reunido la mayoría de indicios que la han llevado a la Fiscalía a pasar a la siguiente etapa de investigación preparatoria y podríamos estar hablando quizás de una sentencia condenatoria en un año o año y medio como máximo, porque estos no son como los delitos de corrupción u otros, por ejemplo, en los que sí existen varios protagonistas de estos hechos, incluso dentro de una organización. Aquí tenemos por un lado un autor y por otro lado una víctima agraviada. Así es que eso va a ser determinante también en la valoración del tiempo. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Carrión, por estar con nosotros, buenas tardes. aclarándonos estos puntos que puedan ser considerados el día de mañana en la audiencia de prisión preventiva contra Freddy Díaz por 9 meses, es lo que ha solicitado el Ministerio Público.